Muy buenas noches con todos, estimados participantes. Les saluda Hazel Extremadoiro y soy quien los va a acompañar en este curso de especialización acerca de la gestión de inversiones por medio de Invierte.p o la ley y el reglamento, ¿no?, de la gestión de inversiones en el Estado. A ver, vamos a ver. Aquí están. Veo que se siguen conectando. Muy buenas noches con todos. Buenas noches a quienes se están incorporando a esta primera sesión. Bienvenidos sean todos. Bueno, vamos a empezar con, primero, un poquito presentando, ya me presentaron a mí, ¿no? Ya tuvieron el placer de presentarme, la deferencia de presentarme. Soy ingeniero civil y, bueno, en el marco de la experiencia profesional que he tenido, ¿no? He visto tanto proyectos en el sector privado, también en el sector público, ¿no? He pasado por lo que es ejecución, también supervisión, y bueno, actualmente me encuentro desempeñando funciones de control gubernamental. Así que esta es una de las tantas oportunidades que siempre tengo para poder compartir con diversos grupos, ¿no?, conocimientos relacionados pues a ya sea la gestión de proyectos de inversión, ¿no?, conocimientos relacionados a lo que son obras o proyectos en sí, ¿no?, gerencia de proyectos. En esta oportunidad, ¿no?, lo que vamos a ver, como bien se anunció, es el programa de especialización en gestión de proyectos de inversión en el marco de Invierte.p, ¿no?, que ya desde hace varios años es Invierte.p antiguamente. Alguno de ustedes habrá visto de repente los proyectos en el marco del SNIP, ¿no?, pero el SNIP ya, digamos que ya no está vigente. Ahora lo que vemos es en el marco de Invierte.p, ¿no?, con lo que tenemos tanto una ley, reglamentos, lineamientos, directrices, entre otros, totalmente actualizados para poder gestionar las inversiones en el sector público, tanto inversiones que son proyectos de inversión pública, programas, ¿no?, como otros tipos de inversiones que no constituyen propiamente proyectos de inversión, pero digamos que tienen su denominación y ya en algún momento de estas sesiones pues les vamos a revisar, ¿sí? Un poco para poder introducirlos a lo que será este curso de especialización que tan amablemente está ofreciendo Netcram Consultores, ¿no? El curso está estructurado en 8 sesiones, en las cuales vamos a poder primero ver todo el tema introductorio a lo que es el Invierte.p y aspectos relacionados con lo que se invierte, porque cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de inversiones, ¿no?, lo primero que se nos tiene que venir siempre a la mente, ¿no?, es que hay, digamos, va a haber ejecuciones que tienen una temporalidad, ¿no?, o intervenciones, mejor dicho, ¿no?, esfuerzos también se le denominan a los proyectos temporales, por cuanto tienen un tiempo establecido, es decir, un inicio y un fin, que buscan cumplir con un objetivo, ¿no?, y ese objetivo siempre está relacionado con satisfacer algún requerimiento, alguna necesidad. En el caso de proyectos en el ámbito privado, ¿no?, generalmente esas necesidades o requerimientos, ¿no?, que sí existen, pero van a estar asociados siempre a un factor de rentabilidad, de utilidad, de ganancia, ¿no?, por parte de las empresas u organizaciones. Y en el caso sí particular del Estado, ¿no?, de los proyectos públicos, nos vamos a dar cuenta que tiene también una relación con un tipo de rentabilidad, ¿no? De hecho, se calcula para que puedan obtener la viabilidad, ¿no?, temas relacionados a la rentabilidad que va a tener, los indicadores, pero también está totalmente asociado y es completamente necesario poder identificar en esos proyectos que va a haber una rentabilidad de carácter social, ¿sí? ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión pública en nuestro país están orientados al cierre de brechas. Cuando hablamos de brechas, como bien lo vamos a ver más adelante, estamos hablando pues de necesidades, ¿no?, de una jurisdicción, de una comunidad, de un grupo poblacional, ¿no?, de todo el país en general, también cuando se ven proyectos a nivel nacional, ¿no? Entonces es ahí donde se va a identificar por sector, por nivel de gobierno, ¿no?, las diferentes necesidades que dan origen a la priorización de proyectos, como lo vamos a poder ver a lo largo de las sesiones que vamos a compartir. Entonces, vemos que de todas maneras en el sector público hay una finalidad pública, obviamente, ¿no?, porque vamos a entregar un proyecto para poder brindar un servicio, ¿no?, a esta comunidad, a este grupo de personas, ¿no?, y para poder, por ende, ¿no?, o sea, digamos, cerrar una brecha, es decir, poder acercar a ese grupo, ¿no?, a esos usuarios, acercarlos más, ¿no?, al desarrollo, ¿no?, porque una brecha, digamos, que es la distancia, si lo vemos de una manera matemática, ¿no?, sumamente técnica, es la distancia que existe entre la situación real que vive un grupo poblacional, una comunidad, una jurisdicción o el país respecto de un benchmark, ¿no?, respecto de un punto comparativo, si lo queremos llamar de alguna manera, o un punto de control, ¿no? Es respecto de una situación deseable, ¿no?, a la que se quiere llegar, respecto de un ideal, ¿no? Entonces, esa es la brecha. A ver, creo que se dieron las indicaciones, disculpen, de que no se esté rayando la pantalla. Voy a agradecer al participante César que por favor no esté rayando la pantalla, ¿no? Si van a estar con digamos, estas acciones que no están permitidas, ¿no?, por cuanto esta sesión es grabada, ¿ya? Yo los invito, ¿no?, a primero controlar, y si no lo van a poder hacer, ¿no?, retirarse del aula, porque ya han sido claras las indicaciones de parte de Netcram, ¿no?
para que no interrumpan también a los demás participantes, porque a lo largo de las sesiones vamos a ir corriendo los slides y se va a ver diversa información que puede ser de utilidad suya, ¿sí? Así que les pido encarecidamente, por favor, que no hagan anotaciones en la pantalla, ¿no? Ya, bueno, vamos a continuar entonces. Y un poco regresando a lo que es la estructura de este curso, que está dividido en 8 sesiones, ¿no? Primero les indicaba que lo que vamos a ver es el marco general, lo que es invierte.p, ¿no? Un marco contextual, el marco normativo, y posteriormente vamos a pasar a ver todas las fases del ciclo de inversión, ¿no? Que lo vamos a conocer, claro, oportunamente, como algo introductorio, pero después vamos a ir viendo fase por fase y vamos a pasar también por revisar de qué se trata, ¿no? Los proyectos de inversión pública, ¿no? Y de qué se tratan también esas inversiones que no constituyen propiamente proyectos, ¿no? Para que ustedes puedan saber que también hay otros tipos de inversiones que se hacen en el sector público y además de eso, algunas inversiones que se están realizando aún en el marco de la reconstrucción con cambios, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder ver durante el desarrollo de este curso, según el temario también que se les ha compartido oportunamente. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a NetCram por la invitación y va a ser un gusto para mí poder compartir con ustedes estas 8 sesiones del curso de gestión de proyectos de inversión en el marco del invierte.p. ¿Sí? Entonces, un poco también para organizar lo que son las sesiones, cada sesión consta de 2 horas cronológicas, ¿no? En las cuales vamos a desarrollar los temas del sílabo, del temario, y bueno, vemos que es una audiencia bastante grande, ¿no? Bastante concurrido. Cada una de las sesiones son bastante concurridas, ¿no? Y siempre van a surgir algunas dudas o inquietudes. Entonces, lo que hago es generalmente poder exhortarlos a que ustedes puedan señalar, ¿no? Indicar cuáles son sus consultas por medio del chat. Entonces, hay momentos en la sesión, generalmente casi a la mitad y al terminar, y eventualmente a veces, ¿no? Vamos viendo varias veces un poco las consultas del aula, ¿no? Para que se pueda, digamos, responder, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. A ver, me preguntan acerca de la nueva ley de contrataciones del Estado. Claro, cuando haya concordancia se va a nombrar a la nueva ley de contrataciones, pero en realidad el invierte.p se rige de su propia ley, ¿no? La ley del Sistema Nacional de Gestión de Inversiones en el Estado, ¿no? Invierte.p y su reglamento, ¿sí? Y, a ver, si hay concordancia se va a mencionar, ¿no? Pero en realidad tiene su propia normativa, las fases, ¿no? Y la concordancia estaría, digamos, en la fase de ejecución, ¿no? En la fase de ejecución es donde vemos solamente, digamos, en proyectos que se ejecutan en el marco de las contrataciones del Estado, ¿no? Probablemente vamos a ver alguna concordancia por ahí, pero en realidad son 2 temas totalmente distintos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que las contrataciones públicas no son la única modalidad de ejecución de proyectos de inversión pública, ¿correcto? ¿Ya? Y, a ver, y sobre la gestión de inversiones en otros países, ¿no? Claro, la gestión de inversiones en otros países, ¿no? Digamos que se rige en realidad por las modalidades de ejecución que ellos tienen para sus proyectos de inversión, porque hay que tomar en cuenta que en nuestro país es un caso, digamos, se ha particularizado con el pasar de los años, ¿no? Nosotros hemos venido manejando el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, ¿no? Y sobre la base de ello se ha ido ejecutando inversiones de diversa índole, ¿no? La mayoría de ellas en su momento, porque claro, cuando hablamos de inversiones en general. Y hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de inversiones en el Estado, ¿no? Y parte de esas inversiones constituyen proyectos de infraestructura, ¿no? Y hoy, el invierte.p lo que ha hecho es reconocer la importancia que tiene la brecha de infraestructura en nuestro país, porque la mayoría de los proyectos de inversión, e incluso IORs, ¿no? que se constituyen, ¿no? y se ejecutan, están relacionadas con ejecución de infraestructura, o es decir, tienen un proyecto de infraestructura, un componente de infraestructura que forma parte de ellos o está asociado a ellos, ¿no? Entonces, sí hay una gran incidencia, ¿no? de proyectos de infraestructura en nuestro país, pero no son los únicos tipos de proyectos, ¿correcto? ¿Ya? En ese sentido, pues la formación que ha habido en nuestro país para el tema de inversiones, ¿no? Es algo que se ha suscitado particularmente, no tenemos nuestras modalidades propias, por ejemplo, bueno, el tema de administración directa, que seguramente, ¿no? En otros países también se lleva a cabo, pero nosotros incluso ya lo tenemos normado en el marco de una directiva mucho más específica. Luego, las obras por impuestos que nacieron en nuestro país son una modalidad propia nuestra que han sido, digamos, tomadas como modelo en otros países de Latinoamérica, ¿no? También las asociaciones público-privadas ingresaron en nuestro país, ¿no? Con un interés, con una premisa, ¿no? De poder manejar megaproyectos con toda la experiencia, ¿no? De consorcios extranjeros, ¿no? Y que, bueno, traen todo el expertise técnico también, ¿no? No solamente para ejecutar un proyecto, sino eventualmente también para poder operarlo y mantenerlo, ¿no? Y que realmente pueda brindar un servicio sostenido, ¿no? En un horizonte de evaluación, ¿sí? Entonces, tenemos nuestras particularidades, ¿no? Y vamos también en camino de desarrollo respecto a cómo se llevan proyectos de inversión en los países del primer mundo, ¿sí?
Bueno, entonces, a ver, para terminar con la introducción, a ver, bueno, ahorita estamos en una clase de introducción. Cuando hablamos de proyectos de inversión y de IOAs, ¿no? Yo bien les he dicho en su momento, vamos a dar las definiciones y vamos a dar los ejemplos de cada uno. Recuerden que esta sesión, este curso está compuesto de 8 sesiones. Entonces, para que puedan ver también todo el desarrollo, lo vamos a ir viendo cada tema en cada una de las sesiones, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión, ya luego de las consultas introductorias que han realizado, para hablar del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Bueno, como bien les dije, se trata de uno de los sistemas, es un sistema administrativo del Estado, ¿no? En el Estado tenemos varios sistemas, el Sistema Nacional de Control, el Sistema Nacional de Abastecimiento, este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, bueno, entre otros, ¿no? Y este sistema particularmente, ¿no? Tiene la tarea, ¿no? De que todas las entidades del Estado, pues puedan ejecutar sus proyectos, pero pasando por una serie de fases, ¿no? Desde la identificación de las necesidades o brechas, ¿no? Y el poder formularlos, ¿no? Poder ejecutarlos y darles un cierre. Entonces, al ser un sistema administrativo del Estado, cuenta con principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, ¿no? Que lo que van a hacer son organizar las actividades de esta administración pública, ¿no? Porque este sistema administrativo lo que va a hacer es gestionar proyectos. Si lo decimos de una manera muy sencilla, muy coloquial, se encarga de la gestión de los proyectos en el Estado, ¿sí? Y digamos que la atribución de poder, digamos, gestionar estos proyectos está en todas las entidades del Estado que pertenecen a los diferentes sectores, a los diferentes niveles de gobierno o poderes del Estado, ¿sí? Entonces, es necesario también saber que se crean solo por ley y con opinión favorable de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, todas las actividades que se realicen en pos de la gestión de proyectos de inversión pública y otras inversiones públicas, ¿no? Se basa en principios, normas. Los principios los vamos a encontrar en la ley y el reglamento, en las normas, ¿no? Porque en las normas tenemos tanto la ley y el reglamento y también guías y lineamientos que forman parte de lo que es Invierte.p. Los procedimientos establecidos también, los diferentes actores, órganos funcionales, ¿no? Que están también establecidos en la normativa, las técnicas y los instrumentos que nos brinda también la normativa, ¿no? Se van a dar cuenta, ¿no? Y esto lo actualizan constantemente y lo enriquecen, ¿no? Hay bastantes instrumentos como modelos de fichas, por ejemplo, modelos también para las evaluaciones previas que se hacen para conseguir la viabilidad de los proyectos, ¿no? Se tienen también modelos de fichas por sector, ¿no? Cómo se trata en cada uno de los sectores. Se tiene también formatos, por ejemplo, para el seguimiento de las inversiones, hay formatos para el cierre de proyectos, bueno, hay una serie de instrumentos, ¿no? Que van desde guías, instructivos, infografías, formatos, procedimientos, entre otros, y bueno, los mismos aplicativos que maneja Invierte.p, ¿no? Que ayudan a las entidades, ¿no? En todas las fases de la programación multianual y de la gestión de inversiones, ¿no? Acá podemos ver las diferentes entidades que van a, digamos, gestionar inversiones y van a formar parte, de hecho, de la programación multianual, ¿no? Identificando sus necesidades, ¿no? Y priorizando las inversiones que van a realizar, como son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y bueno, dentro de esas entidades vamos a encontrar a los diversos sectores también, ¿no? Con sus propias entidades que las tienen adscritas, ¿no? O forman parte de esos sectores que también se van a aunar, se van a alinear, ¿no? Se alinean al uso de todos los lineamientos, directrices del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Que bien les dije, se trata de un sistema administrativo del Estado, ¿sí? Y yo les había mencionado, ¿no? Que comprende principios, procesos, metodologías y normas que están, digamos, de cierta manera relacionadas, ¿no? Y son aplicables en las diferentes fases del ciclo de inversión, porque en eso se va a basar, digamos, alguna de las inversiones o las inversiones que realizan las entidades. Estas inversiones tienen un origen y tienen un cierre, como todo. Bueno, si nos vamos al concepto de proyecto, ¿no? Como esfuerzo temporal, ¿no? Sabemos que en la teoría de proyectos, de gerencia de proyectos, un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin, y una serie de características y atributos que al cumplirse conllevan el cumplimiento del objetivo de cada proyecto, ¿no? Entendemos que Invierte.p, además de lo que denomina como proyecto de inversión pública, cuenta con otras inversiones, ¿no? Que como no dan como resultado un activo propiamente, como lo da como resultado un proyecto de inversión pública, se les llama inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación, ¿no? Que son las famosas DOR, ¿no? Entonces, digamos que ahí más o menos radica la diferencia, ¿no? Que lo vamos a ver más a detalle más adelante, entre un proyecto de inversión pública que tiene como resultado, como entregable final, ¿no? Un activo, ¿no? Un activo que va a ayudar en la cadena funcional, ¿no? Y en el caso de las inversiones, son intervenciones que, digamos, van a, de cierta manera, a completar, complementar, si lo queremos llamar de alguna forma, ¿no? A un activo ya existente, ¿no? Entonces, de eso se trata, pero igual,
por más de que en la definición de invierte.p, ¿no? Esas CIOAs no constituyen proyectos de inversión pública, ¿no? Sí se trata de esfuerzos temporales, ¿no? Entonces lo vamos a ver como que también tienen un inicio, tienen un fin, tienen una finalidad, un objetivo, van a contar con también su evaluación respectiva, entre otros, ¿no? Hasta llegar pues a su ejecución y su cierre. Pero nos damos cuenta que en todos los casos todas tienen que pasar por un ciclo de inversión, el famoso ciclo de inversión, el cual vamos a tener el gusto de conocer fase tras fase, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de Invierte.p? Ya sabemos que con Invierte.p manejamos el ciclo de inversión, ya sabemos que con Invierte.p se hacen los proyectos de inversión pública del Estado, los programas, las diversas inversiones en el Estado, ¿no? Pero el tema es que gracias a las directrices para gestionar los proyectos y antes de eso, para poder programar las inversiones multianualmente, que también vamos a ver por qué se programan multianualmente, hay una razón para ello, ¿ya? Es que nos ayuda a orientar el uso de los recursos públicos para poder prestar efectivamente los servicios y provisionar o proveer infraestructura necesaria para el desarrollo del país, ¿no? Esto es como bien les dije, ¿no? Un aspecto característico de Invierte.p, ¿no? Que le dio relevancia a la brecha de infraestructura, que antiguamente, digamos, no tenía, digamos, esa prestancia en lo que era la inversión a nivel del Estado. Pero Invierte.p ya la identificó, ¿no? Como parte de lo que es Invierte.p, ¿no? Invierte.p, de hecho, cuando empezó, ¿no? Cuando era legal la novedad, nos hablaba de cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. Como bien les dije, ¿no? La infraestructura es, digamos, componente importante de gran parte de los proyectos en el Estado. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en algún servicio a la comunidad, siempre, o la mayoría de veces vamos a darnos cuenta de que hay una infraestructura asociada. Si nos ponemos a pensar en un servicio de salud, va a haber una posta médica asociada, un hospital. Si nos ponemos a pensar en un servicio educativo, vamos a pensar que está asociado un nido, que está asociado una escuela primaria, un SEBA, una universidad, un instituto tecnológico público, ¿no? Si nos ponemos a pensar quizá en transporte, ¿no? Que necesito ir del punto A al punto B llevando mi cosecha de papas. Eso en una carretera, ¿no? De todas maneras, en una vía. Entonces, siempre vamos a encontrar, o en la mayoría de casos, que hay una infraestructura asociada, ¿no? Entonces, se le dio esa relevancia, se habló de la brecha de infraestructura que hasta ahora sigue siendo alta en nuestro país, ¿no? Poco a poco se está tratando de cerrar esa brecha, pero realmente la necesidad es alta, ¿sí? Y la idea, como si ustedes revisan la teoría, si revisan las experiencias también, ¿no? En lo que respecta a gerencia de proyectos, es necesario que cualquier esfuerzo que se tenga que hacer se tiene que planificar. Entonces, por eso existe la programación multianual y la gestión de inversiones. La mejor forma de utilizar los recursos que se brindan a un equipo de trabajo es gestionándolos. Y la gestión implica una prevención, una planificación, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Todo lo que nos indica Invierte.p, ¿sí? Entonces, vamos a revisar, vamos a seguir adelante. Este es el ciclo de inversión de manera muy simple, lo vamos a ver ya bien a detalle cuando lleguemos a cada fase, ¿no? En donde tenemos las fases de programación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento, ¿no? Que en líneas generales son fases establecidas para las inversiones públicas, ¿no? Hablando de inversiones en general, ¿no? En el caso de la programación vamos a ver una actuación que, claro, nace de cada una de las entidades según sus necesidades identificadas, pero hay una interacción multisectorial, ¿no? Para poder tener, por ejemplo, lograr la programación multianual de inversiones, ¿no? Que es a nivel, llegamos a la elaboración de la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Entonces, digamos que cada entidad, consecuentemente cada sector, tiene la obligación de identificar sus brechas y de priorizar también sus proyectos de manera sustentada. Y de esa manera, con la información obtenida, pues se logra tener una programación multianual de inversiones de las entidades del sector y eso alimenta la programación multianual de inversiones del Estado. Y se programa multianualmente, es decir, en periodos de 3 años cada año, se saca programaciones multianuales de 3 en 3 años. Por ejemplo, este año había un cronograma para la programación multianual 2025 al 2027, ¿no? Porque el año pasado estaba rigiendo la del 2024 al 2026, ¿no? Con sus proyectos priorizados, ¿no? A los cuales, pues, o están en alguna fase en particular, ¿no? Y se les sigue haciendo el seguimiento, ¿no? Y por supuesto las entidades siguen actuando sobre ellos según la fase en la que se encuentran, ¿no? Pero ya para este año ya se aprobó la programación multianual de inversiones del 2025 al 2027, ¿no? Y vamos a poder ver también cuál es ese proceso, ¿no? Por medio del cual se llega a cerrar la programación multianual de inversiones en el Estado. Pero se hace multianualmente, y eso también es algo muy particular de este sistema, ¿no? Cuya normativa se aprobó hace poco menos en el 2016-2017, ya empezábamos a ver el tema de Invierte.p, entonces tenemos ya hace ya algunos años esta normativa, ¿no?
que ya viene rigiendo en nuestro país, y se programan multianualmente los proyectos, ¿no? Con la finalidad de que no pasen mucho tiempo, ¿no? Digamos que el promedio es que pasen 3 años para poder conseguir los objetivos trazados respecto de cada inversión sobre la cual se va a empezar a trabajar o se empieza a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se identifica una brecha de infraestructura o servicios públicos, se trata de una necesidad, se trata de una falencia, ¿no? Pero cuando hablamos de necesidad, de falencia, ¿no? De desigualdad, ¿no? No lo sintamos como simples términos, ¿no? En realidad, en muchos casos, se trata de situaciones muy apremiantes para diversos grupos sociales que realmente nos tienen que llevar, ¿no? A pensar y a la reflexión de cuánta necesidad hay en el país sobre diversos aspectos. Y el hecho de identificar esas brechas y que, bueno, hayan sido priorizadas y se les haya dado atención para poder hacer un proyecto o trabajar en una inversión al respecto, es bastante para ese grupo, para esa jurisdicción o para el sector, ¿no? Es un gran avance y lo que más se quiere al identificar una brecha es poder cerrarla, ¿no? Cerrarla en el sentido de tratar de mitigar lo más que se pueda esa situación y acercar a esa jurisdicción mucho más a su desarrollo. Entonces, si se identifica una brecha, si en la vida, a ver, poniendo un ejemplo X, ¿no? De la vida cotidiana, si en tu vida cotidiana tú identificas un problema muy apremiante, ¿no? Y lo identificas para poder planificar, hacer algo al respecto, lo que más vas a querer hacer es resolverlo, ¿no? Puede ser un problema familiar, ¿no? En el que sabes que necesitan tu participación, sabes que necesita, según tu experiencia, ¿no? Poder desarrollar alguna alternativa de solución y ayudar, ¿no? Entonces, sabes que si está en tu alcance, vas a hacer todo lo posible para resolverlo lo más rápido posible, ¿no? Porque mientras más rápido lo hagas, va a ser mucho menos apremiante la situación, ¿no? Y vas a acortar, digamos, ese tiempo de espera de una necesidad que tiene algún familiar, ¿no? O alguien de tu familia, o alguien del grupo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el Estado, ¿no? Se identifica, una vez identificada una brecha y con la promesa de que se va a hacer algo, ¿no? O que se puede hacer algo, lo que espera esa jurisdicción, ese grupo poblacional, es que realmente se actúe, porque hay una necesidad muy fuerte, ¿no? Para poder alcanzar otro nivel de desarrollo, ¿no? Para poder salir de la pobreza, para poder comercializar, ¿no? Bueno, tantas necesidades que hay, ¿no? Para poder tener un mejor nivel educativo en una zona poblacional. Son cosas que necesita la población. Entonces, mientras más rápido se haga, mucho más pronto se cierra esa brecha. Pero ¿qué pasa si te demoras más? Cada vez se vuelve mucho más lejano o mucho más lejana la oportunidad de desarrollo, ¿no? Lo cual causa descontento, causa frustración, causa una sensación de olvido también. Entonces, por eso es que la programación multianual se hace para cada 3 años, ¿no? Con la finalidad de esperanza de que los proyectos sean vistos o digamos, reconsiderados todos los años, cada 3 años, ¿no? Para ver, digamos, lo consideran todos los años, ¿no? La programación multianual se hace todos los años, pero digamos que el seguimiento de cómo está su avance y sus proyecciones se ven para cada 3 años, ¿no? O para las periodicidades de 3 años o frecuencias de 3 años, con la finalidad, ¿no? De poder hacer un seguimiento cuándo se espera terminar, cuál es la expectativa, ¿no? Y poder tener una programación, pues, más a largo plazo que permita, digamos, establecer estrategias, tácticas para poder cumplir finalmente con esas inversiones, ¿sí? Entonces, eso con la primera fase, la fase de programación, ¿no? En la que se va a tener, digamos, ese listado, si lo queremos llamarlo de alguna manera, de las inversiones en el Estado multianualmente. Para que luego pasar, ya hablando de cada inversión o de cada proyecto de inversión pública, ¿no? Forma parte primero de la programación multianual de inversiones y luego va a pasar a una fase de formulación y evaluación, ¿no? En el que se va a tener que formular, ¿no? Mediante el dispositivo que cada inversión o proyecto requiera, se va a formular la inversión, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad también de evaluar la inversión, ¿no? Esta evaluación consiste en poder, digamos, analizar, ¿no? Cuál es la necesidad, ¿no? Y qué alternativas de solución, ¿no? Eso es como la preinversión, ¿no? Es una fase de preinversión. ¿Qué alternativas de solución se plantean o se pueden plantear para poder solucionar esa brecha identificada o para poder cerrar la brecha identificada? Es ahí donde viene, pues, todo un formato o estudio de preinversión está estructurado, ¿no? En el que se manejan, ¿no? Algunos estudios previos, se necesita data previa, se identifica el problema, las causas, ¿no? Los probables efectos, con la finalidad de que se pueda ver también los medios por los cuales se va a solucionar y plantear las alternativas de solución, pero sustentadas, ¿no? Alternativas de solución que si hablamos de brechas de infraestructura, por ejemplo, van a tener necesariamente un componente técnico que tenga que ser descrito, ¿correcto? Un problema identificado puede tener varias alternativas de solución. Entonces, eso es presentado, ¿no? Las alternativas que se manejaron, ¿no? Se pusieron sobre la mesa y cada una evaluada, claro está, para que se pueda sustentadamente también recomendar cuál de las alternativas es la idónea para ser ejecutada, ¿no? Es ahí donde se les evalúa, ¿no? A nivel económico, a nivel social, ¿no? Y se sacan indicadores como el BAN,
la TIR, ¿no? El BAN-E, la TIR-E, con la finalidad de poder conocer, ¿no? Cuál de esas alternativas objetivamente es la mejor a ser desarrollada para la solución del problema, ¿sí? Entonces es ahí donde, si una alternativa es rentable realmente, correcto, si supera los indicadores promedio, pues se declara viable, ¿no? El proyecto o la inversión se declara viable, obtiene la viabilidad. Y la obtención de la viabilidad es un pase directo a la fase de ejecución. Es ahí donde ya se hace estudios definitivos que sirvan como fuente de información para la elaboración del expediente técnico, ¿correcto? Ese expediente técnico que en el caso de las obras, ¿no? Es el expediente técnico, ¿no? Si se trata de un proyecto que no es, digamos, no cuenta con componente de infraestructura, claro, habrá otro tipo de documento de detalle de que detalle el alcance de lo que se va a realizar. Pero cuando hablamos de infraestructura, necesariamente, ¿no?, vamos a tener la presencia de un expediente técnico. Entonces, lo interesante de hoy en día, eh, bueno, de hecho, desde más o menos el tiempo de pandemia, ya se hablaba, ¿no?, de la implementación del Plan BIM Perú, ¿no es cierto? El Plan BIM Perú al 2030. Y digamos que Invierte.p, ¿no?, la normativa de ese sistema administrativo del Estado, ya hablaba de la incorporación de metodologías de modelado digital en las inversiones, pero lo decía de manera muy general. Hoy en día que el Plan BIM Perú ya es una total realidad, ¿no?, que cuenta con una guía actualizada que se está implementando en todas las entidades del Estado, con mayor razón aún, ¿no?, en el marco de las inversiones públicas, vamos a hablar que el expediente técnico, pues necesariamente hoy en día, en el caso de una infraestructura, va a estar asociado al uso de una metodología de modelamiento digital, ¿no?, en la cual se va a gestionar la información de las obras y va a dar como resultado muchos de los documentos que forman parte del expediente técnico, ¿no? Entonces, muchos de los documentos de planos, gráficos, entre otros, ¿no?, los vamos a poder obtener del modelo digital. Y de hecho también, ¿no?, documentación de sustento, de cálculos, memorias, entre otros, van a servir para alimentar el modelo digital, que, ojo, no se trata solamente de un diseño en 3 dimensiones, no se trata de un dibujo simple, se trata de un sistema de gestión de información que las entidades manejan, ¿no?, por medio de varios entornos comunes de datos para poder gestionar la información de los proyectos, en este caso, ¿no?, de los proyectos de inversión pública y otras inversiones relacionadas. Entonces, la fase de ejecución, si lo hablamos de manera simple, ¿no?, algunos de ustedes que han participado en proyectos, han formado parte de organizaciones o de entidades, saben muy bien, ¿no?, que en esa fase de ejecución se hacen los estudios, se elabora el expediente técnico, pero hoy en día la complejidad se ha incrementado, ¿no es cierto? Porque hoy en día ya se manejan tecnologías de la información, ¿no?, ya establecidas normativamente, ¿no? Y luego, ¿no?, de la elaboración de ese modelo, del expediente técnico relacionado, se pasa a la ejecución física y financiera, ¿no? Digamos que ese momento en el que se materializa toda la planificación que se ha hecho para ejecutar ese proyecto, ¿no?, esa idea, esa infraestructura, ¿no?, para brindar un servicio, se ejecuta físicamente. Es lo que conocemos nosotros como la ejecución de la obra, ¿no? Pero no hablemos solamente de obra, ¿no? Recordemos que un proyecto de inversión pública, si bien es cierto, ¿no?, si hablamos de los proyectos de inversión pública que tienen componente de infraestructura, ojo que el componente de infraestructura no va a ser el único que puede formar parte del proyecto. Puede haber otros tipos de componentes. Un componente propiamente de gestión, un componente de supervisión, pueden separar el componente de infraestructura con un componente de equipamiento especial. Entonces, cada uno de los componentes tiene que ser, que forma parte de un proyecto, tiene que ser tratado como tal y ser ejecutado integradamente, independientemente, en la medida como se establezca, ¿ya? Entonces, es así como tenemos esta fase de ejecución. Con la ejecución física y financiera, que sabemos, ¿no?, por la experiencia que tenemos de repente en obra, que en una obra por contrata, por ejemplo, por administración directa, ¿no?, ¿cuál es el cierre de la obra propiamente? El cierre es una liquidación de obra o una liquidación técnico-financiera, ¿sí? Sabemos que en otras modalidades de ejecución de proyectos, ¿no?, se van a dar cierres, como por ejemplo el cierre comercial, ahora en los contratos NEC, ¿no?, que se hace un cierre comercial de lo que es la ejecución de las obras, pero ese sería el cierre de lo que es la ejecución física y financiera. Recordemos que un proyecto no solamente se va a componer de un componente de infraestructura, sino que tiene que cerrar, además de la obra, tiene que cerrar como proyecto, ¿no? Y de eso se trata también la ejecución, ¿no? La ejecución también incorpora el cierre del proyecto en sí, para luego pasar a la última fase, que es la fase de funcionamiento, una fase en la que se ve la operación del servicio, de la infraestructura y el mantenimiento también de los activos que se han generado. Bueno, esto se plantea desde la formulación del proyecto, ¿no? En el horizonte de evaluación está contemplado el hecho de saber que va a haber una actividades de operación, de mantenimiento, ¿no?, en el horizonte evaluado del proyecto, ¿no? Pero es en esta fase propiamente, mediante la evaluación ex post, en la que se va a hacer la evaluación, no solamente de cómo va el proyecto, cómo se está operando, ¿no?, dentro de lo establecido en su momento, ¿no?, en los acuerdos contractuales u otros documentos que rigieron su ejecución,
sino que también lo que se va a ver en la evaluación ex post es que el proyecto en el tiempo, aún habiendo sido ya terminado, entregado y encontrándose en fase de operación y mantenimiento, sigue siendo sostenible. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el ciclo de inversión, ¿no? Una inversión nace, se formula y evalúa para ver si es viable o no, se planifica, se ejecuta, se cierra y se le hace seguimiento cuando está en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver a manera detallada durante el desarrollo de nuestras sesiones. ¿Sí? Ahora vamos a revisar cuáles son los principios que rigen el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Sí? A ver, dice, la programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. Entonces, sabemos eso, esa es la principal premisa de la programación multianual de inversiones y de la gestión que se va a hacer a las inversiones. Cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos. Ahora, la programación multianual de inversión vincula los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco de este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorización y asignación multianual de fondos públicos a realizarse en el proceso presupuestario y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Otra cosa muy interesante es este principio, ¿no? En el cual se exhorta, ¿no? a una concordancia multisectorial. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con proyectos de inversión o inversiones públicas que se hacen en diferentes niveles de gobierno, de repente en una municipalidad provincial, en un gobierno regional, ¿no? Se prioriza alguna necesidad, pero lo que hay que asegurarse es que esa necesidad priorizada, que luego va a dar como resultado, digamos, formular un proyecto o una inversión, eh, tiene que ser, digamos, o no tiene que ser lo mismo, ¿no? O no tiene que duplicar con otro proyecto, con otro planteamiento de proyecto, ¿no? Porque eso no se puede dar en las inversiones públicas. Es por eso que si un gobierno regional se da cuenta que hay una necesidad, por ejemplo, en una vía, ¿no? Y se necesita, digamos, mejorar el sistema de transporte, ¿no? Con una mejora de la carretera, no tiene que darse cuenta si hay una relación en los diversos niveles de gobierno o multisectorial o con otras entidades con respecto a la misma vía, ¿no? De repente se trata de una vía que un tramo pasa digamos, responsabilidad del gobierno regional y otro tramo que ya forma parte de las vías nacionales. Entonces, tiene que haber una concordancia con el sector transportes para ver hasta qué punto es responsabilidad la vía, su rehabilitación o la ejecución y su mantenimiento del gobierno regional y a partir de qué progresivo, de qué punto es responsabilidad del sector, ¿no? Del ministerio, por ejemplo. Entonces, es por eso que es necesario, cuando se plantea un proyecto, que las entidades estén muy atentas, ¿no? A las brechas identificadas, ¿no? Y a los objetivos de los diferentes niveles para no generar duplicidad y más bien generar una concordancia, ¿no? Y una coordinación, mejor dicho, ya multinivel, ¿no? O también multisectorial puede ser, porque hay algunos proyectos o necesidades que se han identificado en varios sectores a la vez, ¿no? Entonces, de repente la solución que se le dé a un problema identificado también puede ayudar a otro sector, ¿no? Entonces, también es necesario poner atención a ello, ¿sí? Ahora, otro principio es que los fondos públicos destinados a la inversión deben de relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país con un enfoque territorial, ¿no? Entonces, de eso más o menos se trata lo que estábamos hablando, ¿no? El enfoque territorial que tienen los proyectos, ¿no? Debe haber una efectiva prestación de servicios y de infraestructura para el desarrollo del país. Y una manera de cautelar ese buen uso de los fondos públicos es dándose cuenta del enfoque territorial, ¿no? Que va a tener cada uno de ellos. También los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. Bueno, esto podría ser un principio relacionado a lo que vemos en muchas normativas en el Estado, ¿no? Que con los recursos con los que cuentas, en pocas palabras, tienes que sacarle el mejor provecho al recurso, ¿no? Tener el mejor resultado, el resultado más idóneo para poder brindarle un servicio o una infraestructura a una población. Entonces, esto también tiene mucha relación con el enfoque actual que tiene la gerencia de proyectos, ¿no? De la entrega de valor o la generación del valor, en donde te indica que cuando tú haces un proyecto de inversión o participas en un proyecto de inversión, ya no solamente te tienes que interesar en cumplir el objetivo. Es decir, si voy a hacer un puente, no solamente me debo interesar en ejecutar el puente y ejecutarlo bien, sino que también pensar, planificar cuál va a ser mi entrega de valor por medio de ese puente. Entonces, un poco cuando trato de este tema, de la entrega de valor en los proyectos en general, siempre menciono, ¿no? Que la gestión de inversiones en el sector público ya tiene por default, si lo queremos llamar de alguna manera, un valor a generar, ¿no? Que es la satisfacción del usuario,
¿no? Que, claro, bueno, me dirás, pero eso se da en todos los proyectos, siempre tiene que haber la satisfacción del usuario final, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? La particularidad es que además de satisfacer al usuario, es que has identificado en él una necesidad imperiosa, ¿no? Y que la estás subsanando para brindarle la oportunidad a ese usuario, a ese grupo, la oportunidad de desarrollo. Entonces, en eso radicaría primigeniamente la generación de valor. Claro que no va a ser lo único, ¿no? La entrega de valor pensada por quienes gestionan el proyecto, ¿no? Puede ir un poco más allá, ¿no? Pero en primera instancia, el cerrar una brecha de infraestructura y de servicios públicos es un gran aporte de valor que se le hace a esos usuarios finales, ¿no? A esos beneficiarios. ¿Por qué? Porque les estás brindando la oportunidad de cambiar sus condiciones de vida, de mejorar su condición de vida, ¿sí? Entonces, de hecho, que los recursos, si se utiliza bien, invierte.p, ¿no? Y se lleva a cabo correctamente las diversas fases del ciclo de inversión para las inversiones y los proyectos de inversión pública, lo más seguro será conseguir buenos resultados en el uso de los recursos, que además de cumplir con el objetivo, que es lo que se busca, nos va a hacer generar ese valor tan esperado, ¿no? Otro principio es la inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. Este principio es bien interesante también. ¿Por qué? Porque te hace pensar en planificar con bastante antelación. De hecho, es la tendencia, ¿no? Hoy en día, la planificación. La planificación sabemos que siempre ha existido. Siempre a los profesionales que ven proyectos se les ha indicado la cultura de la prevención, la cultura de la previsión, la cultura de la planificación. Pero hoy por hoy ha tomado mucha más relevancia, ¿no? La planificación en el sentido que ya las nuevas metodologías o métodos digitales que permiten gestionar información y las nuevas formas de gestión digital de proyectos de infraestructura que te permiten gestionar y ejecutar virtualmente algo que después vas a ejecutar en campo, ¿no? Llevan ese escenario de la antelación a otro nivel, ¿no? Y hacen que realmente el periodo de planificación necesite inversión de recursos mayores a los que se hacía pues tradicionalmente, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, una curva de evolución de un proyecto utilizando la metodología BIM o el Virtual Design and Construction hoy en día, nos vamos a dar cuenta que la mayor incidencia de recursos va a estar en la elaboración del modelo BIM, que es parte de diseño y planificación de lo que será la ejecución de las obras. Entonces, es ahí la gran oportunidad que se tiene para poder prever los recursos para ejecutar, y no solamente eso, sino prever también los recursos para la operación y mantenimiento de la infraestructura. Y es algo que sigue teniendo algunas falencias en algunos sectores. El hecho de planificar la mejor infraestructura posible, ¿no? Para algunos servicios en particular, ¿correcto? Basados de repente en ideas de cómo se hacen proyectos en el extranjero o experiencias internacionales. Sin embargo, ya al momento de entregar las infraestructuras, ¿no? O los equipamientos, darse cuenta que el sector no está preparado para recibir ese tipo de infraestructura, ya no estar preparado, corre peligro el mantenimiento, ¿no? de esos equipos y bueno, la operación también, si es que no hay una adecuada transferencia del conocimiento de cómo operar esas infraestructuras. Entonces, Invierte.p exhorta, ¿no? A que también durante la planificación se pueda ver esos temas, ¿no? Que se pueda pensar en cuando planifico mi proyecto y lo ejecuto, ¿no? Pensar en cuál va a ser el escenario de operación y de mantenimiento, ¿no? Entonces, que las decisiones que se tomen oportunamente también estén orientadas a salvaguardar la sostenibilidad del proyecto durante su fase de funcionamiento. Y bueno, otro principio es que la gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Bueno, el principio de transparencia, el principio de integridad es algo muy arraigado en todas las leyes y reglamentos en el Estado. Siempre nos vamos a encontrar con esos aspectos porque es muy necesario promover, ¿no? Una cultura integral, ¿no? En todos funcionarios, servidor público y bueno, también en todas las empresas, consorcios, entidades que se relacionan con el Estado, ¿sí? Pero acá en este caso de la gestión de inversiones, sabemos que la gestión de las inversiones pasa por diversas fases, ¿no? Por ejemplo, en la fase de programación multianual vamos a ver involucrados no solamente a este sistema administrativo del Estado, ¿no? Sino también al sistema administrativo de planeamiento estratégico, por ejemplo, al sistema nacional de presupuestos, ¿no? Todos van a estar involucrados y relacionados de tal manera que se cumple el objetivo de contar con la planificación multianual de inversiones, ¿sí? Y en el caso de lo que es la formulación y la evaluación, vamos a ver muy involucrado pues, a cada una de las entidades, ¿no? Que tiene la responsabilidad de sustentar que su proyecto es viable, ¿no? Para poder ser realizado, ¿no? Y en la fase de ejecución, lo propio, ¿no? Cada entidad también va a tener a sus ejecutores, sus diversas, digamos, unidades orgánicas o entidades también que participen, ¿no? De esas etapas hasta llegar al funcionamiento en el que ya el área usuaria es, pues, quien se va a encargar, ¿no?
Sin embargo, bueno, mejor dicho, ¿no? Consecuentemente, ¿no? Teniendo tantos actores involucrados, a lo que se debe apuntar es a un manejo transparente de la información que permita que todos esos actores involucrados tengan acceso, ¿no? A cómo se lleva a cabo el proyecto, cómo se está llevando a cabo, poder hacer un seguimiento, con la finalidad de agilizar los procesos y la toma de decisiones. Y tomar en cuenta también que todos los procesos llevados a cabo durante el ciclo de vida de inversión deben cumplir con ciertos criterios que verifiquen o que aseguren su calidad, ¿no? Tanto a través del tiempo y también a través de la competencia que se va a generar en alguna de las fases del ciclo de inversión, ¿no? Para poder obtener, digamos, la mejor propuesta, ¿no? Para la ejecución de las inversiones. ¿Sí? A ver, vamos a ver algunas consultas antes de continuar que me han estado realizando. Las entidades autónomas, ¿cómo gestionan sus proyectos? Bueno, los proyectos en realidad los entes autónomos dependen mucho de cuál sea eh, su ámbito de acción, ¿correcto? Entonces, cada entidad autónoma tiene, digamos, unas funciones específicas, ¿no? Y por lo tanto tendrá proyectos relacionados con esas funciones. Generalmente para gestionar sus proyectos lo hace a través de una unidad orgánica creada especialmente para poder gestionar los proyectos de la misma entidad, ¿no? Puede ser el área de proyectos o la unidad orgánica de gestión de proyectos, dependiendo de cómo la denominen en cada una de ellas, ¿no? Pero el hecho de que sea autónoma no le exime, ¿no? Del seguimiento de lo que es invierte.p, ¿no? De las normas, lineamientos, pero claro está que todo lo va a realizar, ¿no? Se va a hacer de acuerdo también a su ámbito de ejercicio y al tipo de proyectos que maneje. A ver, otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto y una IOAR? Ya, bueno, eso ya lo indiqué en su momento y lo vamos a ver también durante el desarrollo de las sesiones. Me pregunta si hoy es solo introducción. Sí, hoy día es solo introducción. Recordemos que el curso está estructurado en 8 sesiones, así que hoy día vamos a verle la introducción y ya les habrán compartido el temario para que ustedes vean cuál va a ser el desarrollo de las 8 sesiones. A ver, me pregunto, ¿cuándo se convierte una obra por impuesto en una obra por impuesto? De hecho, ya una vez cuando se está haciendo la formulación y la evaluación del proyecto, ¿no? Como ha habido un informe previo, ¿no? En el que se va a priorizar y se va a indicar en esa fase de formulación y evaluación cuál va a ser la modalidad. De hecho, hay un formato, ¿no? Ahí se indica cuál va a ser la modalidad de ejecución de un proyecto de inversión pública, ¿no? Y si hay un interés por hacerlo mediante obra por impuesto, ¿no? Y hay un sustento al respecto, se indica que va a ser realizado mediante obra por impuesto, ¿no? Pero eso es en la fase de formulación y evaluación. Ya en la fase de ejecución, obviamente, se sabe que se va a hacer mediante obra por impuesto y se procede en el marco de la ley de obra por impuestos y su reglamento. A ver, las IOARs también son inversiones, sí, lo he mencionado, las IOARs son inversiones, pero no constituyen producción de algún activo en particular, ¿no? Por eso no se les denomina proyectos de inversión pública. A ver, me indican, trabajo actualmente en el PNSU y ha adquirido un entorno común de datos de Autodesk Construction Cloud y se encuentra implementando BIM. Es importante tener claro el invierte P para realizar las inversiones. Bueno, sí, un buen comentario, ¿no? Porque en realidad, eh, actualmente, ¿no? Invierte.p, ¿no? Si ustedes revisan la normativa, ¿no? Se van a dar cuenta que desde hace ya algunos años exhorta al uso de metodologías de modelamiento digital para poder gestionar y generar las inversiones, pero específicamente pues la fase en la que corresponde, ¿no es cierto? Que generalmente es la fase de ejecución. Me preguntan si en la tercera fase se pueden modificar fechas de desarrollo del proyecto. Claro, en ocasiones sabemos que al llegar a la tercera fase, que es la fase de ejecución, se suscitan circunstancias que hacen que vayamos a tener que evaluar modificaciones. Generalmente, ¿cuál es el ejemplo más común, ¿no? En las obras por contrato o administración directa, que haya adicionales de obra o ampliaciones de plazo. ¿Eso qué va a hacer? ¿Va a modificar el presupuesto o va a modificar el cronograma? Pero en la medida que todo eso esté sustentado y consiga la aprobación del titular de la entidad, ¿no? Dentro del marco regulatorio, pues lo que se va a hacer, ¿no? Para que esto también sea aprobado es evaluarlo a nivel de invierte.p. Se evalúa las modificaciones y esta evaluación dentro de su proceso contiene una evaluación de la viabilidad del proyecto, es decir, aún con los cambios realizados en plazo y en costo, o ambos a la vez, si el proyecto sigue siendo viable. Si es que sigue siendo viable, pues claro, por supuesto que va a proceder y obviamente que va a causar una modificación a la línea base de lo que era el proyecto de inversión pública, ¿no? ¿Por qué? Porque ya su fecha de cierre, por ejemplo, que estaba estimada inicialmente, pues se va a modificar, pero en la medida que esa modificación esté sustentada, aceptada por el titular de la entidad y avalada también en el marco del invierte.p, pues es posible realizar, ¿sí?
A ver, me preguntan acerca de las contrataciones públicas. Como bien les dije, nosotros estamos viendo Invierte.p, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que implica pues una serie de fases dentro de las cuales estará la fase de ejecución. Y las contrataciones públicas, ¿no? En el marco de un proyecto X, ya sea de servicio o de infraestructura, están más enmarcadas en una de las fases, ¿no? De la programación, bueno, de la gestión de inversiones. De hecho, entonces, en la medida que toquemos temas que concuerden, ¿no? Con la planificación y ejecución, ¿no? Por ejemplo, de obras públicas, porque digamos que en eso vamos a enfocarnos un poco en la brecha de infraestructura, ¿no? Veremos las concordancias, ¿no? Pero recordemos que esta es otra ley, otro reglamento, ¿no? Distinto, cuyo objetivo es diferente, ¿correcto? A ver, ¿cómo se está considerando una ficha técnica? Ya, el tema de la ficha técnica lo veremos llegado a la fase de formulación y evaluación, que es una de nuestras sesiones. A ver, me pregunta si el BAN y la TIR no es solamente para proyectos privados. No, BAN y TIR también se obtiene en proyectos de inversión pública, son resultado de la evaluación para poder saber si un proyecto es viable o no. A ver, diferencia entre el SNIP y el Invierte.p. Bueno, temporalidad, el enfoque también. El SNIP es, digamos, como se gestionaban las inversiones antiguamente, y a partir del año 2017 cambió a Invierte.p con una gestión de inversiones que incorporaba una programación multianual y un enfoque en el cierre de brechas de infraestructura y de servicios públicos, ¿no? Con ya, digamos, algunos aspectos heredados y otros aspectos totalmente renovados para poder gestionar las inversiones en el Estado. Me pregunto si el sistema solo aplica en el sector público o también privado. Solamente aplica en el sector público. De ahí a que el sector privado se alinee o tome modelo para gestionar sus inversiones de algo que indica la normativa de Invierte.p, bueno, es algo muy particular, ¿no? De cada organización, cada empresa del sector privado que lo quiera hacer. Pero esto es para el sector público. Pregunta, ¿a qué se debe que los proyectos ya entregados no cumplan con el mantenimiento y en algunos casos ni se llega al mantenimiento porque vuelven a rehacer el proyecto? Bueno, en realidad ahí vemos pues una falencia en lo que respecta a la planificación. Y de hecho, también la falencia puede venir desde la formulación de evaluación, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? A veces un proyecto tiene falencias en su estudio de preinversión y eso se ve mucho, ¿no? Muy a pesar de que se obtienen indicadores favorecedores para declarar la viabilidad, a veces cuando se está viendo un proyecto y se retrocede a la documentación de la preinversión, se encuentran muchas inconsistencias o falencias que solamente nos hacen ver que puede haber una problemática en alguna de las fases que siguen. Entonces, prácticamente el problema del mantenimiento, ¿no? De que no se haga un mantenimiento o no se cumpla con un mantenimiento, generalmente está relacionado con una falta de presupuesto del área usuaria. Y es que a veces, ¿no? En el afán de repente, ¿no? De gestionar y de planificar un proyecto, ¿no? Se plantean alternativas de solución que, claro, son idóneas tecnológicamente, son muy actuales y de hecho, en un escenario, digamos, de disposición de recursos, ¿no? De total disposición de recursos, sería siempre lo más indicado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si está la falencia, de repente, en esa identificación, que no se planificó bien cómo se iba a hacer la operación de mantenimiento, la falencia puede estar ya en lo que viene después también. De repente toda la formulación está bien y llegado el momento en el que termina la ejecución, se ve que hay una discordancia entre lo que se va a entregar y la capacidad presupuestal que va a obtener el área usuaria anualmente para poder mantener esa infraestructura o ese servicio, que en muchas de las ocasiones es bastante discordante, ¿no? O sea, se puede entregar de repente un hospital con el mejor tomógrafo del país, con los mejores equipos, pero si no hay especialistas, ¿no? Dentro del área usuaria que sepan cómo operar y hacerle mantenimiento también a esos equipos, ¿no? O sea, si no saben ni siquiera cómo funciona, ese equipamiento, pues, no se va a usar, va a alcanzar la obsolescencia, ¿no? Y va a ser un desperdicio, ¿no? O no se le va a dar el mantenimiento que requiere. Entonces, es ahí, ¿no? Donde está un poco la falencia, ¿no? Y la discordancia que existe entre lo que planifico y ejecuto y la realidad de la operación y la realidad del mantenimiento en las diversas entidades públicas, ¿sí? A ver, vamos a tratar de sintetizar. Bueno, hay varias consultas, pero no creo que las pueda resolver. Ahora voy a tratar de copiarlas para tratar de hacer un resumen, ¿no? En el momento en el que nos reencontramos, pero ahora tengo que seguir con la currícula, si no, no vamos a acabar. Bueno, acá les dejo cuáles son las entidades sujetas a las disposiciones de Invierte.p. Como ven, pues tenemos entidades del sector del gobierno nacional, ¿no? Y también de gobiernos subnacionales, como son los regionales y los gobiernos locales y sus empresas correspondientemente, ¿no? En el sector nacional lo que podemos ver son entidades autónomas, ministerios, los poderes del Estado, la presidencia del Consejo de Ministros, bueno, entre otros, ¿no? Todos ellos, en la medida de sus funciones y atribuciones, ¿no? Como lo podemos ver aquí, tienen, digamos, la obligación de seguir lo indicado en Invierte.p para poder programar y gestionar sus inversiones, ¿no? Y algo también que hay que tomar en cuenta es que las entidades se clasifican también por sector, ¿no? Así como los tenemos a nivel, digamos, por nivel de gobierno, también las vamos a clasificar por sector. Y esto es muy importante porque ya en el momento de la utilización de los recursos y herramientas de Invierte.p
para la programación, formulación y, bueno, la gestión de las inversiones, nos vamos a encontrar con las particularidades de cada sector y es más, de cada entidad, que hace pues que se tenga, digamos, formatos o lineamientos específicos para cada una de las casuísticas, ¿sí? Y bueno, en algunas de las consultas me decían, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre el SNIP y el invierte.p? Bueno, una de las diferencias, o mejor dicho, una de las formas en las que se ve expresada esas diferencias es en las definiciones de importancia que invierte.p puso sobre el tapete, ¿no? Como son la programación multianual de inversiones, ¿no? La definición de lo que es brecha y, bueno, inversión, que, bueno, eso siempre se ha visto. Básicamente, brecha, ¿no? Y la programación multianual de inversión. Sobre la programación multianual de inversiones, lo definió como un instrumento que contiene el diagnóstico, criterios de priorización, cartera de inversiones para los próximos 3 años, de un sector, de un gobierno regional, de un gobierno local o de una empresa pública, con lo cual van a alcanzar las metas de producto e indicadores de resultados relacionados con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios públicos, ¿sí? Entonces, vemos la definición de programación multianual de inversión, ¿no? En el sentido que se busca tener, digamos, un horizonte de identificación de las posibles inversiones de 3 años, o de las inversiones, ¿no? Que ya de ideas se convirtieron en proyectos viables, ¿no? Pero con un seguimiento con una periodicidad de 3 años, ¿sí? Y la brecha, como bien les dije en su momento, es un diferencial, ¿no? Es una diferencia que se expresa en términos de cantidad o calidad. Cuando veamos, digamos, la identificación de las brechas, nos vamos a dar cuenta que se puede contabilizar, se puede cuantificar, mejor dicho, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Y es una diferencia que existe entre la oferta optimizada disponible de infraestructura física o natural y acceso a servicios públicos y la demanda en un momento y ámbito geográfico determinado, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia, en realidad, entre lo que nos ofrece el entorno, nos ofrece el Estado, ¿no? De repente una jurisdicción, ¿no? ¿Qué me ofrece mi país para poder movilizarme? Solamente tengo trochas por aquí y por allá. Un pueblo puede hablar de eso, ¿no? Pero yo tengo como necesidad realmente contar con medios de comunicación efectivos que me permitan trasladar mi mercadería para poder dedicarme al comercio, ¿no? Y mejorar la calidad de vida mía, de mi familia y de mi comunidad consecuentemente. Entonces, de eso se trata la brecha, ¿no? De una expectativa y a cuánto me encuentro de esa expectativa. Y bueno, con respecto a las inversiones, como ya lo hemos venido viendo, comprende a los proyectos de inversión, programas de inversión, conglomerados e inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. ¿Sí? Acá tenemos un resumen de los diferentes instrumentos de inversión, ¿no? Y es aquí donde podemos ver, pues, la definición de un proyecto de inversión pública, ¿no? Que lo definen como una intervención temporal que puede ser financiada total o parcialmente por recursos públicos, ¿no? Y acá vale decir que también podemos encontrar proyectos de inversión pública, ¿no? Con componente de inversión privada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las asociaciones público-privadas o las mismas obras por impuestos, nos vamos a encontrar con esa figura, ¿ya? Y bueno, los proyectos de inversión pública tienen diferentes tipologías de acuerdo a su monto de inversión, ¿no? Y de acuerdo al monto de inversión vamos a ver que hay proyectos simplificados, estándares, no estándares, de alta complejidad con solo perfil y de alta complejidad con un perfil reforzado. Entonces tenemos diferentes grados o niveles de lo que son los proyectos de inversión pública, ¿no? Y estos proyectos de inversión pública tienen como característica generar un activo, generar un capital, ya sea físico, humano, natural, institucional, intelectual. Por eso nos podemos dar cuenta que el capital que genere un proyecto de inversión pública puede ser tangible o puede ser intangible. Pero digamos que en el escenario de lo que es infraestructura, siempre va a constituir un producto o un capital tangible, ¿no? Y se le denomina capital o un activo porque pasa a formar parte, ya una vez entregado el proyecto, pasa a formar parte de los activos que conforman, digamos, el capital que tiene la entidad que está recibiendo, ¿no? Esa infraestructura, bueno, o ese producto, ¿correcto? Ahora, tenemos también otros instrumentos de inversión que pueden ser las IORs, ¿no? Que ya vamos a explicar, y también los programas de inversión o los conglomerados. Cuando hablamos de programas de inversión o conglomerados, hablamos de conjuntos de proyectos de inversión pública, o un conglomerado puede, digamos, incluir un conjunto de proyectos de inversión a pequeña escala que tienen características similares, ¿no? Pero vemos, pues, que son el conjunto de los proyectos de inversión. Y en el caso de las IOR, tenemos la tipología de inversión de optimización, ¿no? Que son inversiones menores, cuyo objetivo es satisfacer un cambio menor en la demanda y mejorar la eficiencia de la prestación de servicio. Se pueden ser intervenciones pequeñas, ¿no? Desde la colocación de una pieza, ¿no? Que, ojo, no se tiene que confundir con reemplazar algo que ya alcanzó obsolescencia, ¿no? Sino se tiene que tomar en cuenta que es un aporte, no es una inversión que aporta a modificar la demanda y a mejorar la eficiencia de un servicio o de un bien. Tenemos también una ampliación marginal, ¿no? Que es incrementar una capacidad productiva de un capital existente, una inversión de reposición, que es reemplazar equipos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del tomógrafo, ¿no? Cuando alcanza ya la obsolescencia, un tomógrafo propiamente no va a constituirse en un proyecto de inversión pública reemplazar ese tomógrafo, ¿no? Tiene que tratarse de una inversión
de reposición, ¿no? Que tiene totalmente un sustento por la obsolescencia del equipo. Ahora, una inversión de rehabilitación es como su nombre lo dice, ¿no? La reparación o la renovación total o parcial de una infraestructura o de equipos menores, ¿no? Que no impliquen ampliación de la capacidad para la provisión de servicio, ¿no? Entonces, esos son los tipos de inversiones que tenemos. Acá están más detallados, ¿no? Para que se pueda ver también con casuística. Y algo muy importante que también deben conocer son los órganos conformantes del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Recordemos que este sistema administrativo del Estado está registrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y de hecho, pues su principal órgano, que es la DGPMI, ¿no? Que es el órgano rector de este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es la dirección, ¿no? Que pertenece al MEF, pues es quien lo regenta, supervisa la calidad de la aplicación del ciclo de inversión, realiza evaluaciones, ex antes, ex post, emite, digamos, cuáles son las metodologías a utilizar, las guías, los formatos, se encarga de la elaboración y actualización del programa multianual de inversiones, brinda capacitaciones, asistencia técnica, bueno, en fin, tiene muchas funciones que, digamos, tienen como objetivo, ¿no? Poder brindar a todas las entidades las herramientas que necesita para poder programar y gestionar sus inversiones, pero tienen la responsabilidad, ¿no? de que esa programación multianual de inversiones se actualice anualmente, de poder recopilar todas las programaciones del Estado y también hacerles un seguimiento, ¿no? Por medio de los aplicativos existentes. Y bueno, además de este órgano, que es el órgano rector, ¿no? Tenemos el órgano resolutivo de cada sector. Recordemos que las entidades públicas están también clasificadas no solamente por nivel de gobierno, sino también por sector. Entonces, hay que tomar en cuenta que el órgano resolutivo de cada sector va a estar representado por su ministerio o por su gobierno regional o por su gobierno local, ¿correcto? Porque recordemos, ¿no? Así como tenemos sectores, también tenemos de otros niveles de gobierno regional y gobierno local, pues a los titulares, y no propiamente forman parte de un sector específico en el Estado, ¿no? Entonces, digamos que ellos serán los órganos resolutivos, cada uno en su nivel de gobierno, ya puede ser sectorial o puede ser también regional o local. Y digamos que tienen como tarea, ¿no? Aprobar, por ejemplo, las brechas identificadas, los criterios de priorización de las inversiones, el programa multianual de inversiones de su sector, de su gobierno regional o de su gobierno local. También designan al órgano y al responsable encargado de las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y autoriza la ejecución de las inversiones y la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? De hecho, nos vamos a encontrar que en esos casos, cuando, por ejemplo, se suscriben resoluciones ministeriales o resoluciones regionales o provinciales, ¿no? De municipalidades provinciales, entre otros, pues ellos como titulares de las entidades tienen la atribución de las aprobaciones precisamente de expedientes técnicos, bueno, los diversos aspectos de la ejecución de las inversiones propiamente, ¿no? Y tenemos también otros órganos ya más orientados a funciones específicas en lo que respecta a la gestión de las inversiones, como son la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que se encarga pues de la programación, pero ya en un nivel mucho más específico, ¿no? A la entidad a la que pertenece, ¿no? Como por ejemplo, poder identificar los indicadores de brechas, ¿no? Que también eso anualmente se tiene que revisar, ¿no? Y ver si hay, digamos, brechas nuevas identificadas o sobre las brechas que ya están identificadas, ver cuáles son los indicadores actualizados. De igual manera, actualiza la programación multianual de inversiones y coordina también con la unidad formuladora, con la unidad ejecutora de inversiones. ¿Por qué? Porque sabemos que como se hacen programaciones multianuales, ¿no? A la par que hay nuevas brechas identificadas y por lo tanto habrá nuevas necesidades identificadas y nuevas ideas de proyecto, en la unidad formuladora, ¿no? Se sigue avanzando con, digamos, ideas de inversión que se están convirtiendo ya sea en proyectos de inversión pública viables o inversiones viables, ¿no? Las cuales ya van a tener su punto de partida para todo su proceso de ejecución posterior a su viabilidad, ¿no? Y luego también hay proyectos que se encuentran dentro de la fase de ejecución, los cuales también forman parte de procesos que necesitan ser monitoreados por las áreas competentes, como por ejemplo la unidad ejecutora, los ve, les hace seguimiento, ¿no? Y también por medio de los aplicativos de Invierte.p, del Ministerio de Economía y Finanzas, se indica, por ejemplo, cuál es el seguimiento de inversiones, ¿no? Se hacen las evaluaciones de las posibles modificaciones. Entonces, digamos que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, al preparar su programación multianual de inversiones, tiene que tomar en cuenta el estado situacional, ¿no? De aquellos proyectos que están en alguna de estas fases, ¿no? Por eso es que coordina con la unidad formuladora y con la unidad ejecutora de inversiones, ¿sí? Bueno, además de eso, cuenta dentro de sus funciones con la responsabilidad de proponer criterios para priorizar la cartera de proyectos. Como bien podrán imaginar, las necesidades son muchas. Hay muchas brechas identificadas, pero no todas forman parte de la programación multianual de inversiones.
Y eso tiene una razón, ¿no? Las razones de repente son las limitaciones presupuestales que puede tener cada sector o cada entidad. Asimismo, también el grado de evaluación que puede tener, ¿no? De madurez que puede tener alguna brecha identificada, en la cual se necesita más información, ¿no? Para poder consignarla realmente con una brecha, a prestarle atención, para poder tener ideas de proyecto y posteriormente proyectos declarados viables o inversiones declaradas viables. Entonces es importante establecer estos criterios de priorización que van a ayudar a las entidades a poder determinar qué proyectos van a atender cada año, ¿no? Y que esos proyectos realmente hagan eso, ¿no? Priorizar lo que es más necesario, ¿no? Y bueno, esas son, digamos, sus funciones principales, ¿no? Ahora pasaremos a los otros órganos de los cuales ya estaba hablando, ¿no? Como la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones. Por ejemplo, la unidad formuladora está íntimamente relacionada, digamos que es la unidad que trabaja en el marco de la fase de formulación y evaluación. ¿Por qué? Porque la unidad formuladora de cada entidad se responsabiliza de elaborar estudios de preinversión, las fichas técnicas, aplicando metodologías, las guías, los lineamientos, los parámetros aprobados por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones o los sectores, ¿no? Porque recordemos, como bien les dije, ¿no? La DGPMI brinda todo el overview de cómo es lo que vamos a hacer para programar y gestionar las inversiones. Pero también los sectores tienen sus particularidades, ¿no? Así como lo tendrán los gobiernos locales. Entonces, es necesario que las unidades formuladoras de las entidades tomen en cuenta cada una de esas particularidades para poder elaborar los estudios de preinversión y también las fichas técnicas de las inversiones. ¿Para qué? Para poder declarar la viabilidad correspondiente, ¿no? Y poder, digamos, pasar, digamos, o darle la posta a la siguiente unidad, que será la unidad ejecutora de inversiones, que es la que ya se va a encargar de la fase de ejecución. Se dedica a hacer los estudios, elaborar expedientes técnicos. En este caso tendremos la incorporación, por ejemplo, del modelamiento digital o con la metodología BIM. Eventualmente en algunos proyectos estarán aplicando BDC, ¿no? Si es que lo creen conveniente, pero el plan BIM Perú es el que obligatoriamente se tiene que aplicar, ¿no? Y se va a estar elaborando la documentación de acuerdo también a la modalidad de contrato que se está utilizando. Por ejemplo, si hablamos de la contratación pública, nos alinearemos a la normativa actualizada, ¿no? Cuya ley y reglamento ya se aprobaron, ¿no? Vamos a entrar en vigencia más adelante. Entonces, todo se manejará en el ámbito de las contrataciones. Si se maneja en el ámbito de las contrataciones, probablemente va a haber contrato de consultoría para la elaboración del expediente técnico, un contrato de ejecución, ¿no? Si se maneja, por ejemplo, en el marco de las obras por impuestos, ¿no? Se va a hacer las convocatorias para una entidad privada que eventualmente hará o no hará el expediente técnico, ¿no? Y para luego pasar a la ejecución. Si hablamos también de la contratación pública, existe el escenario de un llave en mano, ¿no? En el cual, o algún tipo de modalidad en la cual el mismo ejecutor también elabora su documento para la ejecución. Y si hablamos, por ejemplo, porque la normativa de contrataciones también está permitiendo el uso de contratos o estándares internacionales, ¿no? Podremos ver una figura, por ejemplo, de FIDIC o una figura de NEC para poder gestionar proyectos, lo cual implicaría elaborar el diseño, ejecutar, eventualmente poner en marcha, ¿no? O alguna otra parte del alcance, ¿no? Pero ya en el marco de las contrataciones, ¿no? En la medida que también salgan los lineamientos específicos para poder usar ese tipo de contratos, ¿correcto? Entonces, la unidad ejecutora tiene esa responsabilidad desde la elaboración de la documentación para la ejecución propiamente y el cierre, por supuesto, no solamente del componente de infraestructura y los demás componentes del proyecto, ¿no? Por separado, sino el cierre en general del proyecto, ¿correcto? Bueno, les estuve hablando acerca de la viabilidad, ¿no? La viabilidad que es parte de la fase de formulación y evaluación del proyecto, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata la viabilidad, no? Y usualmente, ¿no? En el escenario tradicional, para evaluar un proyecto, estaba establecido, pues, algunas etapas, por así decirlo, ¿no? O diversos estadios, ¿no? De lo que sería estudiar un proyecto previamente para poder saber si es viable o no tomar la decisión de realizarlo. Entonces, me hacía una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre si indicadores de rentabilidad como el valor actual neto y la tasa interna de retorno son aplicables también en el sector público. Y sí, totalmente aplicables, ¿no? Y de hecho, si ustedes realizan un estudio de preinversión o los datos ya resultantes de una ficha en la que se evalúa, se van a dar cuenta que se pide o se anota, ¿no? Se declara esos valores, ¿no? Sobre las diversas alternativas de solución planteadas y, por supuesto, la alternativa de solución con la que se obtiene la viabilidad del proyecto. Y no solamente eso, ¿no? También, además del BAN y el TIR, pues usual, también se obtiene un BAN social, una TIR social, ¿no? Que eso está muy, muy arraigado a lo que son los proyectos de inversión pública o inversiones públicas. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad pública, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaba usualmente, ¿no? De manera tradicional? Se tenía un perfil de un proyecto, o se manejaba también un estudio de prefactibilidad para pasar al estudio de factibilidad.
¿no? O lo que se denomina ahora un estudio de preinversión, ¿no? En la teoría, digamos, general, para poder obtener la viabilidad del proyecto, seguimos diversos estadios en la evaluación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obtener finalmente un resultado que nos indique si es conveniente o no realizar ese proyecto, si es conveniente o no hacer todos los esfuerzos de planificación y de ejecución para poder conseguir un objetivo, ¿no? Y esa respuesta nos la da todo este proceso. Ahora, la manera en cómo se realice en cada país, ¿no? En el sector privado, en el sector público, siempre va a dar como resultado, digamos, esa información que le brinda al equipo, ¿no? A la unidad formuladora, por ejemplo, a tomar la decisión de viabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta cuando hablamos de la evaluación de un proyecto en líneas generales? Se tiene que tomar en cuenta que el proyecto se evalúa en primera instancia definiendo lo que será el proyecto. Y la mejor manera de definirlo, si estamos hablando de una brecha, de una necesidad, de una discordancia entre lo que tenemos y lo que necesitamos, pues hay que definir el problema, ¿no? Y eso es parte de lo que ustedes se van a encontrar en cualquier documento que, digamos, haya dado como resultado una factibilidad o haya dado como resultado la viabilidad de un proyecto, ¿correcto? Definamos el proyecto, digamos cuál es el problema, cuáles son sus causas y sus probables efectos, porque esa va a ser información importante para continuar y poder empezar a hacer los estudios necesarios, que ya están implícitos, digamos, en lo que vendría a ser el estudio de preinversión, correcto, que hoy día se le denomina estudio de preinversión o se hacen fichas técnicas en nuestro ámbito público, ¿ya? Pero ¿de qué se compone esos estudios de preinversión? Se componen de una serie de estudios técnicos y también de carácter económico, en los que participa tanto personal técnico como ingenieros, consultores en ingeniería, en arquitectura o en algunas especialidades muy específicas, ¿no? ¿Para qué? Para poder un poco caracterizar el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que describir el entorno, tenemos que ver, pues, cuál es si hablamos de un proyecto de infraestructura, lo primero que vamos a hacer es caracterizar todo el entorno, ¿no? Mi entorno en cuanto a terreno, mi entorno natural, mi entorno cultural, mi entorno social. Voy a hablar de la misma expectativa sobre el proyecto. Entonces yo caracterizo todo y para poder caracterizarlo y obtener data que me sirva, tengo que hacer estudios, ¿no? Estudios de mecánica de suelos, estudios geotécnicos, estudios hidrológicos, estudios de tráfico, bueno, entre otros, ¿no? Claro, mi nivel de detalle en esos estudios previos a un proyecto no va a ser tan alto como el nivel de detalle que consigo en los estudios antes de hacer el expediente técnico. Pero es un nivel de estudio al momento de la preinversión necesario y suficiente para poder obtener data inicial para plantear mis alternativas de solución. Ahora, hay un dilema siempre con esto de la preinversión, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no hay una exigencia total acerca del nivel de detalle de esos estudios, pero también a veces cuando se retrocede, ¿no? Hacia esas oportunidades de la preinversión, uno se da cuenta que los estudios han sido bastante pobres, ¿no? O se han hecho estudios, pero la capacidad resolutiva y de conclusión, ¿no? de los especialistas deja mucho que desear, ¿no? Entonces, a veces, teniendo una serie de datos obtenidos en los estudios, sus conclusiones van mucho más allá del resultado objetivo obtenido, lo cual puede generar confusión, lo cual puede generar una imprecisión en lo que realmente se quiere plantear. Es por eso que es necesario que haya una responsabilidad de los responsables, más que la redundancia, ¿no? De aquellos que van a hacer, le van a hacer seguimiento, ¿no? A los estudios de preinversión necesarios y de quienes realizan esos estudios de preinversión, ¿no? De poder, sobre la base de los datos que obtienen, emitir conclusiones objetivas, ¿no? Que coadyuven a la alternativa de solución, ¿no? Y realmente se vea que la alternativa de solución está respaldada por información que está en el documento, ¿no? Y que no solamente se trate de juicio de expertos. Y con eso yo no quiero invalidar el juicio de expertos. El juicio de expertos es, digamos, crucial para el desarrollo de muchos proyectos y actividades en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando hablamos ya de datos, es importante que ese juicio de expertos, de cierta manera, se vea respaldado, aunque sea en un extremo, con la información obtenida de los estudios de campo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa también es parte de la preinversión, en hacer los estudios de preinversión, con los cuales yo ya tengo caracterizado mi entorno, mi terreno, todo lo que necesito para plantear las alternativas de solución. Y el planteamiento de las alternativas de solución tiene que obedecer también a la situación coyuntural, tiene que obedecer a las características que he obtenido de mis estudios y también las posibilidades que tengo de implementar alternativas de solución para el proyecto, en el proyecto, ¿ya? Entonces, tiene que haber de todas maneras una concordancia, ¿no? Con las capacidades que tiene el sector para, por ejemplo, voy a identificar, ¿no? Que se necesita hacer, pues, una vía, ¿no? De comunicación, ¿no? Con un puente, ¿no? Entonces yo, pues, como alternativa de solución, podría yo plantear, pues, un puente que, que digamos, se mueva solo, ¿no? O sea, como un puente que hay en el extranjero, ¿no? Voy a pasar un río, por poner un ejemplo, ¿no? Y tengo la posibilidad de darle movimiento, ¿no? Para que pase una embarcación, ¿no? Y luego cerrarlo para continuar, ¿no?
Ya, entonces tengo esa posibilidad de esa tecnología, quizá, pero para una necesidad específica, ¿no? Que es otra realidad. Para otra realidad se necesita ese tipo de puentes, ¿no? Para la realidad del entorno que me toca, pues la alternativa de solución tiene que ceñirse a la realidad. Y aún ciñéndose a la realidad, hay que plantear las alternativas de manera en que puedan ser sustentables en el tiempo, puedan ser, digamos, puedan ser ejecutables, pueda ser sustentable, sostenible, pueda ser operable y se le puede hacer mantenimiento. Entonces, en todos esos aspectos se tiene que pensar para poder plantear las alternativas de solución. Y aún planteando 3, 4, 6 alternativas, siempre va a haber una pues que tenga mucho mejor indicador, ¿no? Un mejor indicador en cuanto a valor actual neto, tasa interna de retorno, ¿no? Y es por ahí donde nos vamos a ir, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de un estudio de preinversión, antiguamente se le denominaba factibilidad, pero en líneas generales quiero que se entienda que los términos de estudio de preinversión o la fase de preinversión o la etapa de preinversión, ¿no? Si los manejamos tanto en el ámbito público como en el privado, se alinea a poder caracterizar a mi proyecto antes de la inversión en sí, ¿no? Significa saber cuál es la problemática, en dónde tengo que implementar la solución para salvar o sanar esa problemática, qué alternativas tengo para resolver, cuál voy a elegir y cuáles son los indicadores que a mí me aseguran, ¿no? Que esa es la mejor decisión y que por ahí voy a seguir adelante, ¿sí? Entonces, para estos estudios se hacen varios procedimientos a nivel, como ya lo expliqué, a nivel técnico y también a nivel económico. Es por eso que en los estudios de preinversión o también estudios de factibilidad, en ocasiones van a encontrar un estudio de mercado que caracteriza el entorno, un flujo de caja, ¿no? Que me va a mostrar cuál es la estimación del movimiento tanto de la inversión como de los egresos durante todo el ciclo de vida de lo que será el resultado del proyecto. También los indicadores de rentabilidad, la conclusión acerca de la rentabilidad y también un factor de riesgo e incertidumbre que está presente siempre en la gestión de todo tipo de proyecto, de todo tipo de inversión, ¿sí? A ver, antes de continuar con esta parte que ya es un poquito más teórica, vamos a resolver algunas de las consultas que me han estado realizando para no quedarme con el pendiente cuando termine la sesión. A ver, me preguntan si cumplo con el ciclo de inversión y priorizo una idea de inversión con un costo estimado. Sin embargo, a la fase de ejecución mi costo incrementa y ya no cumple con los recursos planificados. Claro, esa es una problemática que suele suceder, es por eso que yo explicaba que durante la fase de ejecución se tiene que hacer una evaluación de cada una de las modificaciones aprobadas, ¿no? O que se va a aprobar. Entonces, si realmente cuenta con una verificación de sostenibilidad, pues el cambio, la modificación puede seguir adelante. Pero ahora, entendamos que los recursos planificados inicialmente, ¿no? Para un proyecto, si es que se mueve, digamos, la aguja del presupuesto, puede variar, ¿no? Y para eso se solicitan certificaciones presupuestarias. La idea es que con los datos con los cuales se consiguió los indicadores de rentabilidad que le dieron la viabilidad del proyecto, actualizar, digamos, ese dato. O sea, si se incrementa mi presupuesto, evaluar, ¿no? La situación de mi proyecto con ese incremento presupuestal, con ese incremento de costos, pero digamos que ese incremento de presupuesto, de costo, tiene un sustento, tiene un respaldo. ¿Por qué lo estoy haciendo? No lo hago porque me da la gana, no lo estoy haciendo porque considero que me va a quedar mucho mejor el proyecto, así sin más ni más. Tiene un trasfondo. Ese trasfondo generalmente también tiene un costo de oportunidad. Entonces, cuando metemos ese costo de oportunidad a la evaluación, aunado al incremento que puede haber en un presupuesto o en cuestiones de tiempo, vamos a encontrar supuestamente el equilibrio, o es lo que se espera. Entonces, si encontramos ese equilibrio al momento de evaluar, es ahí donde vamos a seguir hallando, el proyecto sigue siendo viable. Que los indicadores de rentabilidad, pues, probablemente se hayan movido un poco, pero no en la medida de hacer que el proyecto ya no sea rentable, sino que siga siendo rentable. Ahora, caso contrario es cuando de plano, ¿no? A pesar de haber incorporado el costo de oportunidad con la misma modificación, ¿no? Igual se ve pues que el indicador de rentabilidad varía y se va para lo negativo. Entonces, si es que el proyecto sigue adelante con un cambio que no le va a favorecer para nada, al contrario, no lo va a perjudicar en cuanto a sus indicadores de rentabilidad, se dice que el proyecto ya perdió rentabilidad y esa es una de las razones por las cuales el proyecto de inversión puede ser, digamos, puede cerrar anticipadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene una pérdida del indicador de rentabilidad, entonces ya no es viable, ya no es sustentable seguir adelante con él. Y hay que abandonarlo, hay que cerrarlo, no hay que cerrarlo anticipadamente, ¿sí? A ver, ¿en qué casos un proyecto a nivel de perfil requiere actualización o reevaluación, siendo el caso de que ya se cuenta con expediente técnico a actualizar? Por ejemplo, cambio de demanda, cambio de ubicación del terreno, entre otros casos. Claro, a veces hay esas circunstancias, y como ya lo vengo explicando, ¿no? Un proyecto de inversión o una inversión, hoy hablamos de un proyecto de inversión, cuando nace con una concepción técnica. Y en la medida también, en el momento en que se evalúan las modificaciones, de repente un tema de demanda mínimo que podría pasar, porque a veces pasa, por ejemplo, en proyectos de carreteras, que pasan los años y digamos, los datos del estudio de tráfico ya cambiaron, entonces lo que se tiene que atender ahora ya no es lo mismo de hace 3 años y por A o B el proyecto se retrasó del expediente técnico, entonces hay que calcular todo con una nueva demanda.
Entonces, claro, eso podría ser, digamos, darnos la sospecha de que la concepción técnica cambiaría, ¿no? Pero en realidad no. Entonces, hay que evaluar bien, ¿no? El caso de la concepción técnica, ¿no? Si hay algún aspecto que cambia el proyecto desde su concepción técnica, o sea, desde su nacimiento, lo cambia por completo, entonces ya no habría ningún tipo de motivación para poder continuar con ese proyecto, ¿sí? Entonces, si es que un proyecto requiere algún tipo de actualización por un aspecto que le va a cambiar la concepción técnica, ya no se puede seguir con el mismo proyecto, hay que plantear una nueva idea de proyecto, ¿no? Pero si se trata de una actualización, un cambio, que todavía es manejable en la fase de ejecución, con la evaluación correspondiente, se procede con esa evaluación, se verifica que no haya cambiado la concepción técnica, que los indicadores de rentabilidad sigan adelante, y se puede, digamos, hacer la modificación, ¿sí? A ver, me preguntan sobre si es de gran ayuda tener un plan BIM para los expedientes técnicos, para concursos públicos o traerá problemas a futuro, ya que la metodología está teniendo aceptación de RESI en las regiones. Bueno, de hecho, ya no se trata de una opinión la implementación de la metodología BIM. Ya a nivel de la gestión de inversiones, desde hace muchos años lo han consignado como una obligación y ahora ya con el Plan BIM y la Guía Nacional BIM es con mayor razón aún una obligación ser implementado en las entidades. Entendemos totalmente que sobre todo en regiones, ¿no? Haya mayor incredulidad y también exista anticuerpos de repente con las nuevas tecnologías, pero no es un tema de rechazo que no tenga un asidero, que no tenga una razón de ser. Más bien ese rechazo obedece en muchas ocasiones a la falta de oportunidad que hay en las regiones. Esa falta de oportunidad de acceso a las capacitaciones, los mismos recursos y presupuestos con los que cuentan entidades en las regiones, hace que se les sea muy complicado no solamente capacitar, sino implementar toda la infraestructura digital, toda la infraestructura de TI que se necesita para poder manejar la metodología BIM, ya sea diseñando, ya sea gestionando, ya sea a nivel de monitoreo. Igual se necesita de un hardware potente, de software también, que las entidades tienen que, digamos, gestionar la adquisición de todo eso en el ámbito de las contrataciones para poder implementar no solamente el conocimiento, sino las herramientas con las cuales pues lo van a hacer, ¿no? Entonces, Plan BIM Perú, como bien lo dice uno de los participantes, existe, es de obligatorio cumplimiento. El tema sería que las entidades que tienen dificultad en poder implementarlo tengan un mecanismo o un canal de comunicación directo, ¿no? Con alguna entidad de mayor rango que los pueda ayudar, que les pueda dar soporte, ¿no? Para, digamos, poder implementar holísticamente todo el tema de la metodología BIM, no solamente para elaborar los expedientes técnicos o para gestionar la información de expedientes técnicos, sino también para manejar las otras dimensiones de la metodología BIM ya en adelante, ¿no? Como la cuarta dimensión y quinta dimensión, ¿no? De gestión de costos o gestión de cronograma, también la gestión de la energía y también la gestión de la operación y mantenimiento, que se hace en la séptima dimensión de BIM. A ver, me preguntan, ¿un perfil de creado viable bajo el SNIP puede ser modificado? Dicha modificación, a efectos de incorporar un componente X que no fue considerado a su aprobación, pero que durante la elaboración del expediente técnico surgió la necesidad de considerar este componente X. ¿Hasta qué punto se puede modificar un perfil de PIP de creado viable? Bueno, ya el SNIP sabemos que no existe, ¿no? En el marco del invierte.p sabemos que puede haber modificaciones, como bien lo he mencionado, en la medida que no modifiquen la concepción técnica del proyecto, ¿sí? Si es que no modifican la concepción técnica del proyecto, se trata pues de un componente, porque sí se ha visto, ¿no? Que hay componentes que se incorporan a la medida que va avanzando el proyecto y que se definen algunas necesidades sobre la marcha, pero en la medida que no modifica, como bien les digo, la concepción técnica del proyecto, se podría, digamos, incorporar en el marco de invierte.p. A ver, claro, hablan acerca de la disponibilidad o asignación de recursos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Sí, en ocasiones, la ley de presupuesto, ¿no? Sabemos que hay medidas de austeridad en ocasiones que se van a ver, digamos, manifestadas en la disponibilidad o la asignación de recursos a las diversas entidades, ¿ya? Entonces, si es que no se brinda, ¿no? Esa asignación de recursos a todos los proyectos, está claro que no se puede trabajar en todos los proyectos, ¿no? Ahora, hablan de proyectos con opinión técnica favorable y con conformidad técnica, ¿no? Entendamos que una opinión favorable, una conformidad técnica, si bien es cierto, tiene un grado de vinculación, en el marco del invierte.p se requiere el tema de viabilidad, ¿no? O sea, conseguir la viabilidad. Ahora, de la viabilidad, ¿no? Ya no se tenga, digamos, los recursos para ejecutar, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, entiendo que para poder priorizar los proyectos en el marco del invierte.p, aplicando los criterios de priorización que están dentro de la programación multianual de inversiones, cada entidad, digamos que remite esa información, ¿no? Al Sistema Nacional de Presupuesto para que el Sistema Nacional de Presupuesto pueda prever el presupuesto necesario para poder atender esos proyectos en las fases en las que se puede, ¿no? De no contar
con los recursos para poder satisfacer todos los proyectos, digamos, priorizados, se tendrá que dejar para, de repente, otra oportunidad, ¿no? El año siguiente, entendiendo que el criterio de priorización no ha sido utilizado en vano, ¿no es cierto? Tiene un asidero y una necesidad que hay que, digamos, satisfacer, ¿sí? Bueno, ¿para qué tipo de proyectos se considera el BIM y a partir de qué monto de inversión? Bueno, en realidad es para todo tipo de proyectos de inversión que necesitan el modelamiento digital. Generalmente se trata de infraestructura. No hay un monto de inversión, digamos, específico. En la medida que se trata de una infraestructura que pueda ser modelada digitalmente, se gestiona a través de la metodología BIM. A ver, me preguntan diferencias entre ficha técnica y perfil. ¿No? Lo vamos a ver en su momento, pero una ficha técnica, digamos que es una herramienta más simplificada para poder evaluar un proyecto, digamos, hacer valga la redundancia, ¿no? Lo evaluamos técnicamente, económicamente, ¿no? Y es ahí donde se calcula sus criterios o sus indicadores de rentabilidad. La ficha técnica, digamos que es una herramienta que tiene una estructura ya conformada y es mucho más simplificada para algunas tipologías de proyectos de inversión pública. En cambio, el perfil es un documento más elaborado, ¿no? Que tiene, dentro de su estructura, tiene varios acápites que desarrollan diversos aspectos y se realiza en la medida que un proyecto se va haciendo mucho más complejo, ¿no? Por su monto, generalmente. Me preguntan si el estudio de viabilidad se encuentra en la fase de programación. Es un estudio de preinversión y lo que se obtiene de un estudio de preinversión o de una ficha técnica o, bueno, de un estudio de perfil es la viabilidad. Y eso se encuentra ubicado en la fase de formulación y evaluación. ¿Cuál es la relación de la programación multianual de inversiones con el PEI? Digamos, el programa de ejecución de inversiones o el plan de ejecución de inversiones. A ver, cuando tenemos una programación multianual de inversiones, ¿no? Como bien lo mencioné, se identifica priorizadamente cuáles son los proyectos a los cuales se va a atender en el periodo multianual de 3 años. Y eso puede implicar ideas de inversión, inversiones que están en la etapa de formulación y evaluación, algunas que ya obtuvieron la viabilidad, otras que se encuentran iniciando la ejecución, otras que están en plena ejecución o terminando el cierre, pero para todas, digamos, se les toma en cuenta para la disponibilidad presupuestal. Entonces, en la medida, ¿no?, que la programación multianual de inversiones cuente con aspectos que tengan que ver, ¿no?, con la ejecución de las inversiones, ¿ya? O la ejecución institucional también. ¿Por qué? Porque un plan de ejecución institucional, que entiendo que es a lo que se refiere, ¿no?, está, digamos, relacionado con la certificación presupuestal que se le va a otorgar a la entidad para que pueda, digamos, hacer realidad ese plan, ¿no? Entonces, eso está muy alineado en el caso que tenga que ver con proyectos de inversión, ¿no? Esa ejecución, porque dentro de lo que es la ejecución está involucrado no solamente proyectos de inversión pública, sino también otros aspectos propios de la función de cada entidad, ¿no? Entonces, a la medida que haya relación, vamos a encontrar, ¿no?, un hilo conductor entre algún aspecto de la programación multianual de inversiones y el PEI de cada entidad, ¿sí? A ver, por ejemplo, me preguntan, un ejemplo específico de cambio de concepción técnica. Por ejemplo, ¿no?, tenemos un proyecto, ¿no?, de una carretera, ¿no? Imaginemos que hay una carretera y se ha planteado, ¿no?, que va a unir, ¿no?, una localidad A con una localidad B con un sistema, pues, muy simple, ¿no?, mediante el cual lo que se va a hacer es brindarle todas las capas que tiene un pavimento, ¿no? O sea, la carretera debe ser, imaginando que no hay carretera, que solamente, pues, hay una trocha, ¿no? Entonces, yo cambio la concepción técnica, ¿no? Si es que, ¿no?, ese proyecto ya no va a ir de A hacia B, sino decido que va a ir de C hacia B, ¿no? Ya tengo un trazo totalmente diferente, ¿no? Entonces ya no tiene un sustento, ni va a cumplir la finalidad inicial de unir a la localidad A y B, que era la necesidad inicial. Estoy cambiando la concepción técnica del proyecto porque también me va a dar, digamos, otro trazo. Ese otro trazo va a implicar otro derecho de vía al cual tenga que atender. Probablemente voy a tener que hacer otras intervenciones en lo que respecta a temas de disposición del derecho de vía. Voy a tener que utilizar quizá otra solución técnica, ¿no?, para la pavimentación, ¿no? Entonces, ahí es donde me cambia mi concepción técnica, ¿sí? Bueno, a ver, ya son las 9:30. Vamos a resolver la última consulta. A ver, me preguntan si la verificación de rentabilidad del proyecto se realiza antes de elaborar el expediente técnico o durante la ejecución del proyecto. Bueno, cuando hablamos de la viabilidad, sabemos que eso se obtiene como resultado de la fase de formulación y evaluación. De esa manera yo puedo saber que mi proyecto va a seguir adelante y que puedo ejecutar. Pero durante la ejecución pueden surgir circunstancias que orienten, ¿no?, hacia la modificación de plazo o de presupuesto, ¿no?, o algún tipo de modificación de alcance de mi proyecto.
lo cual tiene que evaluarse para ver si ese cambio, junto con el costo de oportunidad que está significando, me cambia mis criterios de viabilidad, mis indicadores de rentabilidad. Entonces, eso se puede hacer durante toda la ejecución, ¿no? Cada adicional, de hecho, cada ampliación de plazo es evaluada y tiene, digamos, un sustento a partir de la evaluación en el marco del invierte.p para que pueda ser aprobada respectivamente y pueda proceder, ¿sí? Bueno, a ver, no hemos culminado con esta parte, pero es una parte introductoria, ¿no? Donde hablamos acerca de los componentes de lo que sería un estudio de preinversión o como también se denomina estudio de factibilidad. Hagamos una cosa, en la clase que sigue rápidamente vamos a ver el tema del valor actual neto, la tasa interna de retorno, y vamos a empezar a ver los aspectos que los tengo acá también en esta presentación, ya más específicos de la programación multianual de inversiones, un poco haciendo una antesala a lo que será pues lo que veamos en lo que será la programación multianual de inversiones o la primera fase de programación, ¿no? de ciclo de inversión, ¿no? Y también veremos un poco de lo que es el marco normativo para que veamos cuáles son las normas que están vigentes, ¿no? Las modificaciones que ha habido últimamente a la ley y reglamento del invierte.p, ¿sí? Vamos a quedarnos entonces por el momento aquí. Yo les agradezco a todos mucho por su atención, por las inquietudes, por las consultas. Lamento no haber podido responder a todas, pero las tengo de todas maneras anotadas para de repente poder empezar la clase siguiente con una breve introducción acerca de esas inquietudes. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Les agradezco mucho por su atención y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos reencontramos el día miércoles, si no me equivoco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera.